Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva charla sobre Introducción al Derecho, Comisión 13 de la Universidad Jaureche. Hoy vamos a continuar con el programa. En esta ocasión vamos a ver lo que vamos a considerar la unidad 4. En realidad nosotros, por este cambio en los tiempos de cursada, hicimos una suerte de compilado de unidades, y en la unidad 3 vimos prácticamente la unidad 3 y la 4, pero hay dos temas importantes que quedaron sin ver, que son lo que tiene que ver con los derechos humanos y lo que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo o aborto, como otro tema más que me gustaría tocar porque son temas importantes y que no están en el libro. Así que bueno, entonces estos son los dos temas que vamos a abordar. Seguramente vamos a hacer un video con esta primera parte de derechos humanos y luego una segunda parte en la cual nos vamos a dedicar eh, a ver la cuestión relacionada con la interrupción del embarazo. Desde un enfoque objetivo, es decir, sin tomar postura de mi parte, porque no correspondería. Lo que yo debo hacer es enseñarles a ustedes a pensar y sacar sus propias conclusiones y no transmitirles las mías personales. Entonces, de alguna manera, yo lo que voy a hacer, o el enfoque que le voy a dar es decir, cómo está tratada la legislación actual, cuáles son las principales posturas a favor y cuáles son las principales posturas en contra para que esto se legalice, ¿no? Así que bueno, esa es la idea de estas charlas. También voy a subir al campus el material correspondiente de lectura para que ustedes puedan seguir estos temas. Bueno, y vamos a empezar entonces con los derechos humanos, que en realidad los derechos humanos tienen mucho que ver con lo que nosotros venimos conversando de los tratados de derechos humanos. Ahora, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar, residencia, sexo o religión. Es decir, son derechos que todos tenemos por nuestra condición de seres humanos. Son derechos que tienen que ser reconocidos para que se pueda, digamos, vivir en condiciones de libertad, justicia y paz, en un entorno de libertad, justicia y paz. Estos son derechos que si no se reconocen, no podemos tener un entorno de, digamos, para vivir dignamente. Eh, los derechos humanos son fundamentales para los seres humanos. Son, por ejemplo, el derecho a la vida, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la participación política, el derecho a la información. Son, digamos, algunos de los derechos humanos. Ahora, los derechos, o sea, el primer documento que se dicta sobre derechos humanos es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se dicta en la Asamblea General, en la tercera Asamblea General de Naciones Unidas, en el año 1948 en París. Si bien ninguno de los 56 miembros de la Asamblea votó en contra, hubo tres países que se abstuvieron, que son Sudáfrica, Arabia Saudita y la Unión Soviética. Precisamente son países que tenían ciertas cuestiones políticas. Sudáfrica, grandes problemas, o sea, Sudáfrica era una colonia, este, una colonia europea, y tenía el problema del apartheid y digamos, de la discriminación a los negros. Arabia Saudita con un absolutismo total de la monarquía, y la Unión Soviética, que bueno, en ese momento era ¿cómo se dice? Un comunismo fuerte, muy fuerte. Bueno, no votaron en contra, pero se abstuvieron de votar. Es decir, que la declaración se aprueba con 53 votos a favor y 3 abstenciones. Eh, los derechos humanos tienen ciertas características fundamentales que los hacen precisamente ser considerados tales. La primera característica de los derechos humanos es la universalidad. Los derechos humanos son para todos los seres humanos por igual, sin distinción
de ningún tipo. Por el solo hecho de ser un ser humano, tiene derechos humanos. Segundo, son inalienables. Inalienables quiere decir que no se los puede enajenar, ninguna persona puede ser despojado de los derechos humanos, ninguna persona puede ser privada de los derechos humanos. Son irrenunciables, quiere decir que ni siquiera aún por propia voluntad puedo renunciar o dejar de lado los derechos humanos y por lo tanto también son intransferibles. Son imprescriptibles, toda vez que no tienen fecha caducidad, o sea, son derechos permanentes, que no se vencen. Y además son indivisibles. Quiere decir que ninguna persona eh, puede ser obligada a renunciar a algún derecho para disfrutar de otro. Es decir, los derechos humanos no admiten degradación de modo que diga, bueno, renuncio a este derecho para disfrutar de este otro. Hay dos caracteres de estos, en realidad hay tres caracteres de estos, pero es una discusión muy técnica, que están cuestionados. Por ejemplo, la universalidad. La universalidad está cuestionada por algunos países, no por todos, porque dicen que los derechos humanos, si bien son universales, en realidad hay que tener en cuenta la realidad cultural de cada país. Entonces, de alguna manera, no en todos los países los derechos humanos serían iguales, vamos a decir. Esto lo sostiene una postura que se llama relativismo cultural. Y se explica mucho en los casos de los países islámicos, donde los países islámicos reconocen los derechos humanos, pero dicen que en tanto los derechos humanos no colisionen con la ley del Islam, por ejemplo. Por eso ellos tienen una serie de medidas que en cualquier país normal no se las consideraría aceptables respecto de las mujeres y bueno, y en esos países ellos la aceptan, pero bueno, entonces un poco cuestionarían la universalidad. Y otros también discuten la indivisibilidad en el sentido de decir, bueno, en realidad los derechos son indivisibles, pero a veces hay algunos derechos que son un poco más importantes que otros. Entonces, en caso de tener que salvar uno u otro, hay que salvar el derecho más importante. Bueno, pero son, digamos, opiniones o corrientes minoritarias. Algunos también cuestionan la imprescriptibilidad diciendo que si bien los derechos humanos son imprescriptibles, algunos países, algunos derechos los hacen prescriptibles, digamos. Pero son corrientes minoritarias con lo que no quiero que se enrosquen. O sea, ustedes tengan en cuenta esto. Los derechos humanos son universales, inalienables, irrenunciables, imprescriptibles e indivisibles. Por los motivos que yo les dije y que van a tener en el apunte. Ahora, la Convención Americana, que es el primer documento, la Convención Universal de Derechos Humanos es el primer documento sobre derechos humanos. Nosotros vamos a trabajar sobre un documento un poco más corto, no mucho más, pero por ahí es un poco más claro. Por eso yo tomé esta, que es otro documento sobre derechos humanos, es decir, hay varios documentos. Todos los tratados sobre derechos humanos que ustedes vieron en la Constitución son documentos internacionales que tratan de derechos humanos. Bueno, uno de esos documentos es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se dictó en el año 1969. O sea, acuérdense que la Convención Universal, que es la primera, la Declaración Universal, se dictó en el año 1948. Bueno, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el documento regional, digamos, que tenemos sobre derechos humanos, se dictó en 1969. ¿Sí? Bien. Esta convención tiene 30 artículos que enuncian o enumeran 30 derechos fundamentales. Yo hice una pequeña reseña, o sea, los artículos son largos, pero yo hice como en el resumen una pequeña reseña para que a ustedes les sea más fácil entender cada artículo. El primer artículo tiene que ver con el derecho a la igualdad y a la libertad. Dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales. Está claro, no dice esto el artículo. Esto es un extracto del artículo para tener la idea fundamental que esboza el artículo.
El segundo artículo dice que todas las personas tienen derechos que están proclamados en esa carta, o sea que dice que los derechos proclamados en la Convención Americana son universales para todas las personas. El tercer artículo dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. El cuarto artículo dice nadie será sometido a la esclavitud. Fíjense que en el tercero habla de la libertad, la seguridad y la vida, y en el cuarto dice que nadie va a ser sometido a la esclavitud. O sea, considera necesario aclarar que, más allá de reconocer la libertad, nadie puede ser sometido a la esclavitud. Pareciera sobreabundante, porque si todo el mundo tiene la libertad, no haría falta decirlo, pero con los problemas que hubo en la antigüedad con la esclavitud, se dijo especialmente. El quinto dice, nadie será sometido a penas, torturas, ni tratos crueles o inhumanos. Esto tiene que ver bueno, claramente con los maltratos físicos. El sexto dice, todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Esto tiene que ver con, ¿se acuerdan cuando hablamos de las personas humanas y las personas jurídicas? Bueno, en cuanto a la existencia, toda persona tiene derecho, quiere decir, a que se le reconozcan la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. O sea, todos los seres humanos tienen que ser reconocidos por la ley civil. Esto es lo que quiere decir este artículo. El punto 7 dice, todos tienen derecho a la protección contra la discriminación. Bueno, esto tiene que ver, esto que habla de la protección contra la discriminación es que precisamente las personas no sean discriminadas. El artículo 8 dice, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales. Esto quiere decir derecho a la justicia, derecho a presentarse a los tribunales y pedir justicia. El artículo 9, nadie podrá ser detenido, desterrado ni preso arbitrariamente. Bueno, esto tiene que ver también con el derecho a la libertad, pero estamos hablando ya en lo que es procesos judiciales. El 10 dice, toda persona tiene derecho a un tribunal independiente e imparcial. Que esto tiene que ver con el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, cuando dice que toda persona, antes de ser condenada, tiene que ser juzgado por el juez natural, es el juez que digamos, que correspondía al momento del hecho de acuerdo al hecho que se trate y al momento en que se cometió. Que no me juzgue un tribunal especial, que me juzgue el juez que correspondía naturalmente. El juez corresponde naturalmente de acuerdo a la designación de esa zona geográfica y de ese ámbito temporal y de ese tipo de delito. Es decir, que si yo cometo un delito en Quilmes, me va a juzgar el juez penal de Quilmes. No pueden nombrarme un juez especial para que me juzgue a mí, que lo nombre mañana a dedo. Eso quiere decir un tribunal independiente e imparcial. La independencia de la justicia y la imparcialidad también tiene que ver con la objetividad del juez. Entonces el juez tiene que ser el juez natural y no un juez elegido al efecto para que me juzgue y amigo de los que me quieren juzgar. El 11. Toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y a penas justas. Como ustedes ven, desde el punto 8 hasta el punto 11, desde recursos efectivos ante los tribunales, a no ser detenido, arrestado ni preso arbitrariamente, que me juzgue un tribunal independiente e imparcial, derecho a presunción de inocencia y a penas justas, todo eso tiene que ver con lo que nosotros tenemos en el artículo 18 de la Constitución, que habla del juicio del debido proceso, la garantía del debido proceso, que nosotros tenemos en el artículo 18 de la Constitución Nacional, está resumida en esos artículos del 8 al 11 de la Declaración de la Convención Americana. El 12 dice que toda persona tiene derecho a la privacidad, a la honra y a la reputación. Esto tiene que ver con el derecho a la moral, con el derecho a la intimidad. Está en el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional. El 13, toda persona tiene derecho a la libre circulación y a elegir libremente su residencia. Bueno, esto es claro. Circular libremente, elegir libremente dónde asentarse, dónde vivir, dónde generar su centro de vida. No tiene que ver nada más que con una cuestión de la casa, tiene que ver con el lugar geográfico donde residir. El 14 dice, toda persona tiene derecho al asilo en cualquier país. Esto tiene que ver con las persecuciones políticas. Cuando las personas son perseguidas políticamente, pueden pedir en otros países asilo. Y los países se lo deberían dar.
muchas veces hay países que lo niegan, pero la realidad es que la Convención Americana dice que si pedís asilo en un país, te lo tendría que dar. El 15 es toda persona tiene derecho a una nacionalidad y a cambiar de nacionalidad. Bueno, esto es claro, todos tenemos derecho, no puede haber personas apátridas. Todos tenemos derecho a una nacionalidad y la nacionalidad, de acuerdo a las normas, siguiendo los procedimientos y normas, uno la puede cambiar. Por ejemplo, en Argentina uno se puede hacer ciudadano argentino cumpliendo determinados requisitos, ¿no? Todos los individuos tienen derecho a un matrimonio libre y a la protección de la familia. Ese es el 16. Tiene que ver con la familia, con el matrimonio, con los hijos. El artículo 17 es toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva. Esto de la propiedad colectiva es un concepto medio novedoso, que no es tan, o sea que en realidad no se agota solamente en decir la propiedad colectiva en algo en copropiedad o en condominio, sino ahora hay también una tendencia a lo que es la propiedad comunitaria indígena, que tiene que ver con algo que es propiedad de una comunidad, propiedad conjunta no de personas, sino de un colectivo eh, unido por cuestiones étnicas, etc. El 18, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Pues eso tiene que ver con las libertades religiosas. El 19, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. El 20, fíjense que todo esto, o mucho de esto, el derecho al matrimonio, el derecho a la propiedad individual y colectiva, está en el artículo 17 de la Constitución Nacional, el derecho a la familia y todo eso está en el artículo 14, el tema del derecho de libertad de pensamiento y de conciencia y religión está en el artículo 14. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Ahí está, dijimos, artículo, también está en el 14. Que las ideas sean publicadas libremente sin censura previa, dice nuestra Constitución. Artículo 20, toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación. Artículo 21, toda persona tiene derecho a participar directa o indirectamente en el gobierno de su país, es decir, a ser autoridad de un país, a ser parte a ser elegido como gobernante. El 22, toda persona tiene derecho a la seguridad social. En nuestro país, esto está en la Constitución del 14 bis, los derechos sociales. 23, toda persona tiene derecho al trabajo y la protección contra el desempleo, artículo 14 bis. 24, toda persona tiene derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre, artículo 14 bis de la Constitución Nacional. 25, toda persona tiene derecho al bienestar, alimentación y vivienda, artículo 14 bis. Asistencia médica, vestido y otros servicios sociales básicos. Todo esto es derechos sociales. 26, toda persona tiene derecho a la educación y el libre desarrollo de la personalidad, artículo 14 de la Constitución Nacional. 27, toda persona tiene derecho a tomar parte en la vida cultural de su comunidad. Artículo 28, toda persona tiene derecho a un orden social que garantice los derechos de esta carta, o sea que toda persona tiene derecho a que su país haya un orden jurídico que le permita ejercer y hacer valer los derechos reconocidos por la Declaración Americana de Derechos Humanos. Quiero hacer un parate en el 27 que dice toda persona tiene derecho a tomar parte en la vida cultural de la comunidad. Ese artículo tiene que ver con participar de la cultura, pero también, yo no lo puse acá en el resumen, pero ese artículo, si ustedes lo leen de la versión original, también dice que las personas tienen derechos a ser propietarios de su invento, obra o descubrimiento, con lo cual ahí hay un juego que después podemos charlar en nuestro Zoom, que tiene que ver con cómo se compatibiliza esto de tener el acceso a la cultura y de la propiedad intelectual, porque hay un choque ahí en ese artículo, o un aparente, en realidad no hay un choque, sino un aparente choque en que, por un lado, reconocemos el acceso a la cultura como una especie de cultura libre, y por otro lado, el mismo artículo reconoce la propiedad intelectual, entonces algunos aprovechan de ese artículo para inventar o tratar de hacer ver que hay una colección de derechos que en realidad no es tal, pero bueno, eso es un tema aparte, pero
resalto porque está en la carta la segunda parte, yo no la puse acá para no generar confusión. Dijimos que el 28 de toda persona tiene derecho a un orden social que garantice los derechos que están reconocidos en la declaración. El 29 habla de que toda persona tiene deberes respecto de su comunidad, o sea que no solamente tenemos deberes, derechos, como que todos los que enuncia la carta, sino también tenemos deberes con respecto a nuestra comunidad. Y después dice que nada de lo que está en la carta podrá usarse para suprimir o desconocer otros derechos humanos. O sea que la carta de alguna manera cierra diciendo, estos no son todos los derechos humanos. Puede haber más y nadie puede usar esta carta para decir, bueno, si no está en la carta, en la Declaración Americana, no es derecho humano. O solo son derechos humanos los que están acá. Es decir, es como un artículo que deja abierto a la existencia de más derechos humanos. Todo esto que nosotros leímos, si nosotros fuéramos o quisiéramos hacer una clasificación, podríamos ver que en realidad los artículos se pueden agolpar en derechos personales, derechos políticos, derechos procesales, derechos sociales. Es decir, viene una seguidilla de artículos que tiene que ver con lo procesal, con el debido proceso, otra seguidilla que tiene que ver con los derechos sociales y laborales, otra seguidilla que tiene que ver con el derecho a la vivienda, a la familia, al trabajo. Entonces, se podrían agolpar en derechos más grandes. Entonces, es decir, toda persona tiene derecho a la familia tiene derecho a la familia y tiene derecho a, digamos, desarrollarla libremente. Toda persona tiene derechos sociales. Toda persona tiene derecho a un proceso justo. Es decir, y ahí en esa frase englobamos 4 o 5 artículos. Cuando decimos toda persona tiene derecho a un debido proceso, hablamos del tribunal independiente, el juicio previo, el juez natural, la sentencia justa, el derecho a la defensa. Si decimos toda persona tiene derecho al desarrollo integral de la familia, estamos hablando de casarse, tener hijos, etcétera. Si decimos toda persona tiene derechos sociales, estamos hablando de jubilación, vacaciones, descanso, salario, vivienda digna. Entonces, digamos que si bien estos artículos desarrollan, en realidad si estos 30 se podrían agrupar en a lo mejor 10 o 12 derechos humanos fundamentales. Pero bueno, ese sería el módulo que quería tratar para que ustedes más o menos tengan una idea de cuando uno dice los derechos humanos. Bueno, ¿cuáles son los derechos humanos? ¿En qué línea van los derechos humanos? ¿Cuáles son los dos principales documentos que tenemos a nivel universal, la Declaración Universal, a nivel regional, la Declaración Americana, y un poco charlar de la Declaración Americana y sus 30 artículos en cuanto a cuáles son los derechos que reconoce. Bueno, con esto estamos cerrando el video de la primera parte de lo que sería la unidad 4. Así que bueno, no tengo más que decir y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.